Después de 15 años, en Uruguay volvemos a tener un gobierno de derecha, que en los primeros momentos de la crisis por la pandemia no dudó en aplicar mayores exoneraciones a los capitalistas, en enviar al seguro de paro a toda su plantilla laboral, cobrando parte de su salario, y en mandar leyes al Parlamento que refuerzan el aparato represivo. Ya son más de 150.000 personas, muchas de ellas mujeres, que son enviadas al seguro de paro. Pero también tenemos una masa salarial del 30%, que es totalmente informal y está sumamente precarizada, como podemos ver en lugares como McDonald's, Pedido Ya, los shopping y tantos otros lugares. Este es el legado que nos dejó el progresista Frente Amplio: precarización laboral, extranjerización de la tierra, un modelo económico extractivista y un montón de problemas profundos sin resolver, como por ejemplo la impunidad de los militares de la última dictadura. Las mujeres en esta situación llevamos la peor parte porque somos confinadas a los hogares, muchas veces sufriendo la violencia de género y bancando una olla que no alcanza. Por eso, más que nunca, la clase trabajadora tiene que recuperar sus organizaciones para la lucha, porque se trata de nuestras vidas. Y frente al discurso de unidad nacional que nos quieren hacer creer que de esta crisis salimos todos juntos, nosotras y nosotros le decimos que no, porque la crisis ya la estamos pagando, con desocupación, con hambre y miseria. Tenemos que dar una salida propia para que la crisis la paguen los capitalistas. Nosotros militamos acá todos los días para construir una herramienta política de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud. Una izquierda anticapitalista que plantee una salida obrera y socialista para Uruguay, en unidad con el resto de los pueblos oprimidos. En este 1 de mayo recordamos nuevamente a los mártires de la clase trabajadora y queremos seguir su camino de lucha. Compañeras y compañeros, en este acto saludamos desde Uruguay al acto internacionalista y, como decimos acá, arriba las y los que luchan.